Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo poder saludarles en esta mañana. Y aun cuando todos, la mayoría, creo yo que así, estamos en casa, hoy es el día del Señor y debemos recordarlo como tal, y por eso no podemos dejar de alguna manera u otra de predicar la palabra del Señor y traerla en el día del Señor. Por esa razón estoy grabando este mensaje y estoy trayéndoles a ustedes una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Y pensé que un buen texto para esta ocasión lo encontramos en Filipenses capítulo 1, los versículos 3 en adelante, que lo voy a leer, que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de nuestro Dios. En este pasaje, uno de los textos que es precioso y que nos invita a reflexionar y a pensar en la vida cristiana, obviamente es el texto del versículo 6, muy conocido por el pueblo de Dios, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gusta pensar en el tema la obra no concluida. ¿Por qué hablo de esto? Porque en efecto la vida cristiana sigue en construcción. La vida nuestra como hijos de Dios todavía no se ha acabado. Un día eso ocurrirá cuando estemos en la presencia del Señor, cuando seremos semejantes al Señor. Por lo tanto, estamos hablando de una obra no concluida. Es interesante que Pablo utiliza la palabra persuasión. Es una de las ricas palabras del idioma castellano. Tiene como fin convencer a alguien a tomar una decisión, sea esta buena o sea mala. Hay propagandas que tienen la misión de persuadir al consumidor para que compre el producto. De eso nosotros sabemos que ocurre con mucha frecuencia. Y si a esa propaganda se le agregan otros ingredientes que son muy comunes de las personas que trabajan en esto, pues ya sabe que el comprar el producto es simplemente levantar la tarjeta o ir y comprar y pagar pues por ello. La persuasión es uno de los fines de la predicación. A los que pasamos por la escuela de la homilética se nos dice que la predicación de un sermón es para persuadir al oyente a que cambie de dirección en su vida. La meta de toda predicación tiene que ser la persuasión. Los apóstoles en sus diferentes estilos de predicaciones tuvieron como fin persuadir a las personas. Nos acordamos de cómo Pablo, al presentar su magistral defensa frente a Agripa, y al verse tocado por esa palabra, dijo aquellas célebres palabras también: por poco me persuades a ser cristiano. Se dice que la persuasión es como cuando una ciudad ha sido sitiada por todos lados. La presencia del ejército apostado en todas las direcciones hace que los que estén adentro se rindan o sean destruidos. Pablo conocía muy bien esta palabra. La usó en no pocas ocasiones para la extensión del evangelio, pero ahora la usa para hablar de la seguridad que nos suministra el evangelio. La palabra que Pablo utiliza para estar persuadido es un participio en pretérito perfecto. Pretérito perfecto quiere decir que indica una acción que comenzó en el pasado, pero que se extiende hasta el futuro. Para Pablo, la palabra persuadir tenía que ver con una obra que
que comenzó entre los hermanos de Filipenses, pero que no estaba todavía completada. De esta manera, pues, esa obra necesitaba llegar a su fin, quiero decir. Hablamos en el día de hoy de la más grande obra construida, como es la salvación, pero que necesita llegar a su fin en este sentido. Acompañemos pues a Pablo en la seguridad de la perseverancia de los santos en medio de los tiempos de inseguridad que vivimos. Y decimos por un lado que esa obra no concluida, según el texto, es una buena obra. Mire lo que dice el versículo. El que comenzó en vosotros la buena obra. La frase aquí distintiva es la buena obra. Y hay una pregunta que surge en este pasaje es ¿por qué la salvación es una buena obra? Bueno, vamos a responderla de la siguiente manera, porque primero tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Satanás introdujo el pecado de la codicia y de la desobediencia en la inocente pareja de Edén. Eso lo sabemos nosotros. Desde entonces se conoció una de las sentencias más tristes que oído humano haya podido escuchar. El profeta Isaías la expresó de esta manera. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y el apóstol Pablo lo expresó de otra forma cuando dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hubo muchos sacrificios antes que Cristo viniera. Sin embargo, ninguno de ellos compensaba la justicia divina. El hombre iba en una condenación semejante a la de los ángeles que cayeron. Pero, ¿qué sucedió? Escuche uno de los textos más sorprendentes de las Escrituras, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la buena obra que Dios comenzó en nosotros tuvo que ver primero con el perdón de nuestros pecados. El grito desesperado de nuestro Redentor desde aquella cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos habla del altísimo costo del perdón de nuestros pecados. Dios cerró las ventanas de los cielos para no ver lo que su Hijo estaba llevando en este caso, aunque terriblemente padeciendo las consecuencias de nuestros pecados. La buena obra tenía que iniciarse entonces, mis amados, con el perdón de nuestros pecados. No podía ser de otra manera. Pero también porque tiene que ver con la misión a la que somos llamados. Es importante que sepamos que Dios perdonó nuestros pecados con un propósito. Esto quiere decir que todos nacimos para un propósito. A través de la sangre de Cristo, Dios nos aseguró el destino eterno. Pero nos dejó en este planeta, en este lugar donde vivimos, para cumplir con una misión histórica. Me gusta lo que ha dicho Rick Warren en su libro Una vida con propósito respecto al por qué estamos en esta vida. Él dijo lo siguiente, no eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Amados, la buena obra que comenzó en nuestras vidas tiene mucho que ver con este propósito. Lo triste será que pasemos por este mundo sin haber descubierto la razón por la cual Dios nos ha salvado, cuál ha sido su propósito. Si hay un texto que debemos leer y aplicar siempre en nuestras vidas, es el que pronunció el profeta mucho tiempo atrás cuando dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Sabes para qué Dios te ha salvado? ¿Tienes conocimiento de tu misión histórica? ¿Sabes por qué estás en esta vida después que el Señor te ha salvado? Por otra parte, hablando de esa buena obra y las razones por las cuales esgrimimos la importancia en esta obra no concluida,
es porque tiene que ver con el cielo prometido también. Dios te creó y te salvó para que vivas con Él para siempre. Déjame decirte esto, Dios no tenía necesidad de habernos creado. Él podía vivir con o sin nosotros. Siempre ha tenido su gloria. Nuestra creación no alteró en nada lo que Él es. Sin embargo, la razón por la que nos creó fue para que compartiéramos su gloria. ¿No es esto maravilloso? Una de las cosas que hizo Cristo con sus discípulos fue darles mucha información acerca del lugar de donde Él venía, de manera que ellos supieran entonces también hacia dónde iban después. Les dijo que su reino no era de este mundo. Les dijo que Él y el Padre eran uno solo. A los fariseos los confundió diciéndoles que antes que Abraham fuera, ya Él existía. Y cuando estaba para ir a la cruz, les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en la llamada oración sacerdotal, cuando también estaba a punto de irse para estar con el Padre, Él oró por sus discípulos. Y en esa oración Él dijo estas célebres, hermosísimas y esperanzadoras palabras. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. De todo esto se desprende que la buena obra que el Señor está haciendo es para que seamos dignos ocupantes del reino de los cielos. Cuando el Señor ha dicho que seremos como ángeles, nos ha indicado que así ha de ser nuestra naturaleza para entrar en ese lugar. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, alégrese con la realidad de que usted y yo somos una obra en construcción. Y es una buena obra, no es una obra como hacen los hombres, que son obras que al tiempo comienzan a desvanecerse y acabarse y destruirse. La obra que el Dios ha hecho y está haciendo y hará a través del Espíritu Santo es una buena obra. Pero este texto también nos habla de algo más aún interesante. Y esta es mi segunda reflexión, y es que la obra no concluida tiene un constructor divino. Me encanta pensar en esto. Tiene un constructor divino. El texto comienza diciendo el que comenzó, valga la redundancia, en vosotros. Esa frase es distintiva. El que comenzó en vosotros. Entonces, inmediatamente tenemos que decir que esta no es una obra humana. Si esta obra dependiera de nosotros, jamás podía ser concluida. Somos dados a comenzar muchos proyectos, pero casi todos ellos se quedan en el camino. Piense mucho, por ejemplo, en las obras que los políticos para alcanzar los votos, para alcanzar a las mentes cautivas, a las personas que simplemente pues están buscando la posibilidad de tener algo, cómo los políticos explotan esa condición y les prometen y hasta comienzan a hacer muchos proyectos y muchas cosas, pero al fin y al cabo no termina. Piense, por ejemplo, en su propia vida, en las dietas que se ha propuesto comenzar. Y este año ya llevamos todo este tiempo de enero. Quizás usted al principio se propuso comenzar una dieta porque siente que está subido de peso. Pero al fin y al cabo esa obra queda inconclusa. Es una obra no concluida. Piensa en algún estudio que ha querido terminar. Se propuso hace tiempo quizás terminar una carrera que la comenzó hace tiempo, pero sigue estando allí todavía, no ha podido terminar. Piensa en algún trabajo que no ha podido concluir. Por nuestra propia naturaleza vemos que hay muchas cosas no concluidas. Imagínense por un momento si esta buena obra, hablando de la salvación, dependiera de nosotros. ¿Quién pudiera ser salvo? Hay un movimiento moderno impulsado muchos de estos movimientos por la llamada nueva era que presuponen que el hombre puede salvarse por sí mismo mediante lo que se conoce como el poder de la mente. Pretenden hacernos ver que el hombre no necesita a Dios para alcanzar su propia salvación. Pero mientras más se dan estos intentos,
el hombre descubre que posee una naturaleza corrompida que le impide hacer una autolimpieza del alma, como es lo que ellos proponen en sus teorías, en sus conceptos. Cuando el hombre trata de salvarse por sí mismo, la Biblia le recuerda que sus obras son como trapos de inmundicia. Simplemente el hombre no puede salvarse por sí mismo porque necesita de un Salvador que por supuesto sea superior a él y que en este caso esté por encima de su propia condición natural. Por otra parte, decimos que la buena obra se consumó en la eternidad. A Dios no le tomó por sorpresa, mis estimados hermanos, la caída del hombre. Si alguien pensó que Dios comenzó a preparar un plan para redimir al hombre al momento que éste le falló, se equivoca. Simplemente se equivoca. La buena obra del cual nos habla Pablo fue objeto de un considerado plan en la misma eternidad. Y esto es maravilloso, extraordinario. Pedro y Juan nos hablan de un cordero sacrificado antes que el mundo fuese. El constructor de esta obra la había preparado en algún momento de la eternidad. ¿No es eso maravilloso? Semejante decisión nos habla de una salvación anticipada. Hay una pregunta que todavía los hombres, teólogos, eruditos, sabios, hombres que se dan a la tarea de escudriñar los acontecimientos de la muerte de Jesús. Y la pregunta que surge es, ¿quién mató realmente a Cristo? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? Bueno, es sorprendente cuando uno analiza este asunto y estudia, por ejemplo, Isaías 53, los versículos 6 y también 10, donde encontramos allí cómo dice la Escritura que el Señor puso, o Dios puso, sobre los hombros de su Hijo el pecado de todos nosotros. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que más adelante Pablo va a hablarnos a este respecto. Entonces, según Isaías 53, este pasaje nos muestra que la muerte del Señor, la muerte de Cristo, simplemente formó parte de un plan divino, del plan de Dios. Esto parece inexplicable para la mente finita, la mente humana. ¿Cómo es que un Dios santo, como lo es nuestro Dios, estuvo de acuerdo en la muerte de su propio Hijo para nuestra salvación? Y es que no podía ser de otra manera. Para que esa buena obra pudiera ser una realidad, tuvo que consumarse, no en el tiempo, pero sí en la eternidad. Es por eso que Pablo más adelante va a decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos. Y a los que predestinó, dice el texto, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Puede usted pensar en algo mejor que esto? Obviamente, mis amados hermanos, la obra de esa obra no concluida tiene un constructor divino, y ese constructor se llama Dios, el que comenzó en vosotros. Me encanta, me llena de tremendo gozo y tremenda esperanza el saber entonces que nuestra salvación no es un asunto humano, que Dios ya había planificado. Aún antes de la creación del mundo, aún antes que naciéramos nosotros, había planificado nuestra salvación. Pero el asunto no se queda allí. Hay otro aspecto interesante en este versículo, y es cuando dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, subraya esta frase que viene ahora, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una tercera consideración en este mensaje es que la obra no concluida será llevada a su fin. Esto me agrada sobremanera de este pasaje. La perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Es una obra vista entonces de acuerdo al diseño divino. Un escultor ve a través de una tosca piedra o un pedazo de mármol una obra consumada. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo así? Bueno, mire usted a los grandes genios de la creación, cómo han sacado figuras de ángeles y de seres humanos de lo que nadie pudiera imaginarse. Ellos han visto algo extraordinario de lo que para nosotros es ordinario. Dios es el escultor por excelencia. En el principio tomó del polvo de la tierra e hizo una figura al que después llamaría hombre. Uno pudiera imaginarse cómo es que pudo salir un hombre con las características que tenemos del polvo. Pues eso fue lo que hizo el Señor. Lo tomó del polvo, luego le puso, dice la Escritura, aliento de vida. Él puso soplo y le dio aliento de vida hasta que llegó a ser, según la Escritura, un alma viviente. Pero Dios sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en el hombre, como lo hizo al principio. Por cuanto el pecado dañó su obra, ahora está trabajando en su perfección. ¿Somos ya perfectos? Por supuesto que no. Pero Dios está trabajando. Me encanta esto. Jesucristo dijo uno de los pasajes, uno de los textos más significativos de la Biblia, hablando de este trabajo, hablando de lo que el Padre y Él hace, dijo lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué bueno es pensar que nuestro Señor está trabajando para hacer de nosotros lo que Él ya contempla en su diseño divino. El apóstol Pablo nos dejó un texto que debe ayudarnos a ver la forma como Dios ya nos concibe. No solamente ahora, sino que nos concibe en lo que será nuestro estado final, nuestra condición final. Así habla. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo entender esta maravilla teológica que aun cuando estamos todavía en este cuerpo y batallamos todos los días con nuestras tentaciones, con nuestras enfermedades, con nuestras situaciones, circunstancias cotidianas, ya en la mente divina, ya en los planes de Dios, caminamos en los lugares celestiales? Si esto no le anima, hermano, yo no sé qué otra cosa nos puede animar. Es maravilloso pensar que aunque estemos caminando en la tierra, ya podemos caminar en los lugares celestiales. Dios espera que acabemos entonces el proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esta palabra perfeccionar nos muestra precisamente este concepto de un trabajo que Dios está haciendo. Esta obra no concluida tiene que ir ajustándose al diseño divino. Por eso es que hay una demanda continua de parte de Dios de que cada día busquemos la santidad, porque sin ella, dice la Escritura, no veremos al Señor. Cada día tenemos que ir oliendo más al cielo que a la tierra. Pablo nos ha hablado de esta verdad al tocar el tema de la resurrección, cuando dijo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tienes que saber que Dios no hace cosas para lo temporal, sino para la eternidad. Y Dios, como constructor divino, está haciendo esa obra también en nosotros. Por otra parte, es una obra que se completará entonces, finalmente, cuando Cristo vuelva. Y esto es lo que nos llena de esperanza. Cuando enseño el concepto de la salvación, una de las cosas que me gusta enfatizar es los 3 tiempos de nuestra salvación. Hablo del pasado cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo y fuimos regenerados. La Biblia habla del nuevo nacimiento que ocurrió por la fe en el Señor y por supuesto el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. En el presente hablamos de la santificación, cuando la salvación
cada vez más se va desarrollando, pero a través de este elemento de la santificación. Pero también hay que hablar del futuro, cuando hablamos de la glorificación. Así es que ese va a ser el estado final de los hombres y mujeres que mueren en el Señor y que serán glorificados. La salvación consta de esas tres partes. Mi salvación en el pasado fue cuando fui regenerado. La salvación en el presente, ahora que estoy siendo santificado, y mi salvación en el futuro, cuando seré glorificado. Así es, pues, es que cuando Dios nos salvó, comenzó la buena obra. En algunos el trabajo ha sido más fácil y incluso está más rápido. En otros el Señor está trabajando con mucha paciencia. Hay que recordar que en el momento de la conversión, el Espíritu Santo hizo su obra cuando fuimos sellados para el día de la redención. Con esta seguridad, el Espíritu Santo ha seguido trabajando hasta formar a Cristo en nosotros. Sin embargo, ese trabajo no será completado sino hasta que Cristo venga. El texto nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por supuesto, el día de Jesucristo es el día cuando Él vendrá. Esta es una de las grandes promesas de la Biblia. El texto nos dice que Dios no solo va a finalizar esa buena obra, sino que la irá perfeccionando hasta ese día glorioso, quise decir. ¿No suena esto maravilloso cuando pensamos en nuestro carácter, en nuestras debilidades, en nuestros altos y bajos, en nuestros estados emocionales? ¿No es maravilloso pensar que este cuerpo sujeto a padecimiento, sujeto a tantas cosas que se enfrenta todos los días, tendrá entonces un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado? Tenemos la seguridad que seremos mejores en el futuro. Y esto es porque Dios no se fatiga con cansancio en esta obra. La venida de Cristo traerá cuerpos transformados y cuerpos resucitados, cuerpos glorificados que estarán para siempre con Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que alentarnos, tenemos que animarnos, tenemos que agradecer al Señor por esa obra que no está concluida, pero que concluirá algún día. Un día, el Señor le dijo al profeta Jeremías que se levantara y que fuera a la casa del alfarero, porque allí le iba a mostrar algo que era interesante para que él entendiera cómo es que la obra de Dios llega a concluirse. Y yo quiero que usted escuche lo que la Biblia nos dice a este respecto. Allá en Jeremías 18, 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este pasaje dice que mientras el alfarero trabajaba en la rueda, la vasija de barro que hacía se le echó a perder. Pero escuche esto, se le echó a perder en su mano. Luego entonces procedió a hacer otra vasija con el mismo barro. Pero escuche esto, según le pareció mejor hacerla. El Señor aplicó esto a Israel, quien era como barro en sus manos. Dios podía hacer una vasija mejor de cada uno de ellos. Esta es la verdad aplicada a la vida espiritual. Mis amados hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día cuando Él venga. Nosotros somos esa vasija. Muchas veces se quiebra, se quebranta, se duele. Pero estamos en las manos del alfarero divino, nuestro Señor. Y si ciertamente esa vasija se cae y se rompe, entonces Dios
especialista, como es al fin y al cabo, como alfarero divino, comienza a hacer otra vez esa obra en nosotros. Ciertamente, algunas veces va a usar la rueca para darle forma, quizás las pruebas, las dificultades, las crisis de nuestra vida. Pero al fin y al cabo, Él está trabajando en una nueva vasija. El asunto es que al final saldrá la obra para la cual Dios te ha creado y nos ha creado. Así que en medio de todo esto, yo te planteo en esta mañana con la sugerencia de la palabra que te levantes. No sé cómo está tu estado, cuál es tu condición. Para decirte primero que tú eres una obra maravillosa, eres una obra divina. El arquitecto de esa obra se llama Dios. El carpintero de esa obra se llama Jesucristo. El alfarero de esa obra se llama el Espíritu Santo, que ahora está trabajando en nuestros corazones. Por lo tanto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una esperanza cierta, segura. Nosotros debemos cada día encaminarnos en esa certeza, en esa seguridad. Que Dios nos bendiga y que en el día de hoy comprendamos entonces que ciertamente somos una obra, y aunque todavía no está concluida, somos una obra en construcción. Dios está haciendo esa obra y nos perfeccionará hasta el día cuando Él finalmente venga. Amén y amén.